Esa noche aceptó una invitación de teléfono, una salida, una oportunidad de conocer a alguien famoso en el contexto de un evento organizado. Y lo que ocurrió en esa habitación de hotel fue ignorado, cuestionado y minimizado durante meses. Porque del otro lado estaba uno de los hombres más famosos del mundo. Su nombre era Mike Tyson. Y lo que vino después se convirtió en uno de los juicios más seguidos, más debatidos y más importantes de la historia reciente de Estados Unidos. Pero antes de hablar del juicio, hay que hablar de ella. Era la madrugada del 19 de julio de 1991 en Indianápolis, Indiana. Una ciudad que esa semana estaba llena de vida, de cámaras, de jóvenes talentosas que habían llegado desde todos los rincones del país para participar en uno de los certámenes más importantes de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Desiree Washington tenía 18 años, era estudiante universitaria, inteligente, segura de sí misma, con una sonrisa que sus familiares siempre describieron como lo primero que uno notaba al conocerla. Había llegado a Indianápolis representando a Rhode Island en el certamen Miss Black America. Desiree Washington había crecido en Coventry, Rhode Island, en el seno de una familia que siempre puso la educación por delante. Su padre, Donald Washington, era un hombre trabajador que inculcó en sus hijos la idea de que el esfuerzo y la preparación eran las únicas herramientas que nadie podía quitarte. Su madre reforzó esos valores en casa, en cada conversación, en cada decisión cotidiana. Desde pequeña, Desiree fue la clase de persona que destaca sin proponérselo. Buenas notas, activa en su comunidad, comprometida con las causas que le importaban. A los 18 años ya tenía en mente un futuro claro: estudiar, graduarse, construir algo propio con sus propias manos. El certamen Miss Black America no era para ella solo un concurso de belleza. Era una plataforma, una oportunidad de hablar sobre temas que le importaban, de representar a su comunidad con orgullo, de conectar con otras jóvenes que compartían sus valores y sus sueños. Llegó a Indianápolis con esa energía, con esa convicción de que las cosas importantes en la vida se construyen con trabajo y con carácter. Del otro lado estaba Mike Tyson. Y para entender por qué su nombre tenía el peso que tenía en julio de 1991, hay que retroceder un poco. Michael Gerard Tyson había nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1966. Su infancia fue dura, por decirlo de la manera más directa posible. Creció en uno de los barrios más difíciles de la ciudad, en un entorno donde la violencia era una constante y donde las opciones para salir adelante eran pocas y estrechas. Tuvo problemas con la ley desde muy joven. Fue detenido múltiples veces antes de cumplir los 13 años. Lo que cambió su historia fue el boxeo, y más específicamente, un entrenador llamado Cus D'Amato, que vio en ese adolescente problemático algo que nadie más había visto. Lo tomó bajo su tutela, lo entrenó, lo disciplinó, y cuando Tyson tenía 20 años, en 1986, lo convirtió en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia. Durante los años siguientes, Tyson fue prácticamente invencible dentro del ring. Su velocidad, su potencia, su ferocidad no se parecían a nada que el mundo del boxeo hubiera visto antes. Cada pelea era un evento global. Cada aparición suya generaba titulares. Era, en el sentido más literal de la palabra, una superestrella. Pero fuera del ring, la vida de Tyson era caótica. Sus relaciones personales eran tormentosas. Su matrimonio con la actriz Robin Givens
terminó en divorcio después de que ella lo describiera públicamente como violento y desestabilizador. Había rumores constantes sobre su comportamiento, incidentes que se resolvían con dinero y abogados antes de llegar a los periódicos, y entonces llegó febrero de 1990. Tokio. Una pelea contra James Buster Douglas que nadie en el sino adolescente mundo del boxeo tomaba en serio como competencia real. Los analistas daban a Tyson como ganador absoluto. La pregunta no era si ganaría, sino en qué round terminaría todo. Tyson fue noqueado en el 10º round. El impacto cultural de esa derrota fue enorme, no solo porque era una sorpresa deportiva, sino porque fue la primera grieta visible en la imagen de invencibilidad que Tyson había construido durante años. Y las grietas, una vez que aparecen, no desaparecen solas. En julio de 1991, Tyson tenía 25 años. Estaba tratando de reconstruir su carrera y su imagen, y había aceptado participar como figura central en los eventos relacionados con el certamen Miss Black America en Indianápolis. Era el tipo de aparición pública que sus representantes consideraban útil. Presencia positiva, comunidad, foto amable. El certamen se celebraba en el Hotel Canterbury. Durante los días previos a la competencia, las concursantes asistían a una serie de eventos, ensayos, conferencias y actividades que formaban parte del programa oficial. Fue en uno de esos eventos donde Desiree Washington conoció a Mike Tyson. La interacción esa tarde fue breve, pública, rodeada de gente. No había nada que encendiera una alarma. Horas después, ya entrada la madrugada, Tyson la llamó por teléfono a su habitación, la invitó a salir, a dar una vuelta, a pasear por la ciudad. Desiree dudó. Era tarde, pero no había señales de peligro en lo que él proponía. Era un evento organizado. Había personal del certamen en el hotel, había estructura y había gente conocida alrededor. Aceptó. La limusina de Tyson llegó a recogerla. Desiree subió. Y en lugar de salir a recorrer la ciudad, el vehículo la llevó directamente de regreso al Canterbury Hotel, a la habitación de Tyson. Fue ahí, en esa habitación, en la madrugada del 19 de julio de 1991, donde Desiree Washington fue agredida sexualmente por Mike Tyson. Cuando Desiree regresó a donde se hospedaba esa noche, sus compañeras de cuarto notaron de inmediato que algo había cambiado. Ella no era la misma persona que había salido horas antes. Estaba visiblemente alterada, callada, ausente de una manera que no necesitaba explicación para quien la conocía. No tardó en contarles lo que había pasado. A la mañana siguiente, Desiree fue al hospital. Se sometió a un examen médico forense completo. El médico que la atendió documentó lesiones físicas que eran consistentes, de manera directa y sin ambigüedad, con la descripción que ella daba de lo ocurrido esa noche. El informe era claro. La evidencia física existía. Estaba documentada. Era verificable. Desiree Washington presentó una denuncia formal contra Mike Tyson ante las autoridades de Indianápolis. Y fue en ese momento exacto cuando su nombre apareció junto al de él en un reporte policial, cuando comenzó la segunda agresión, la que no deja marcas visibles en un examen médico, pero que puede durar mucho más tiempo que la primera. En cuanto la noticia empezó a filtrarse, algo completamente predecible ocurrió. El equipo de Tyson, integrado por algunos de los abogados más caros y más experimentados del país, comenzó a construir una narrativa, no una defensa basada en los hechos de esa noche, una narrativa basada en quién era ella, en qué tipo de persona era Desiree Washington
¿En qué razones podría tener para inventar algo así? Los medios de comunicación tomaron esa narrativa y la amplificaron. Empezó a circular la idea de que Désiré había subido voluntariamente a la limusina, de que había ido al hotel de madrugada, sabiendo perfectamente lo que eso podría implicar, de que era una joven concursante de belleza que buscaba atención y que después, por razones que nadie se molestaba en especificar con claridad, había decidido construir esta historia. Ninguno de esos argumentos tenía relevancia legal. Ninguna de esas circunstancias cambiaba lo que el informe médico documentaba. Pero sí tenía relevancia pública. Y en 1991, la opinión pública todavía podía ser moldeada con ese tipo de razonamiento mucho más fácilmente de lo que cualquiera de nosotros quisiera admitir hoy. Para entender el contexto de lo que estaba pasando, hay que recordar dónde estaba la conversación cultural en ese momento. El movimiento que hoy conocemos como Me Too estaba décadas en el futuro. La idea de que una mujer podía ser agredida por alguien conocido, por alguien famoso, por alguien a quien ella había aceptado ver, no era algo que la cultura popular procesara con facilidad. Los casos de agresión sexual de alto perfil que habían llegado a los tribunales hasta ese momento rara vez terminaban en condenas. Y cuando el acusado era una figura pública querida, las probabilidades de que el sistema funcionara para la víctima eran todavía más bajas. Désiré Washington lo sabía, su familia lo sabía, y aún así siguieron adelante, porque la evidencia existía, y ella tenía la determinación de usarla. El juicio comenzó el 27 de enero de 1992 en el Tribunal Superior del Condado de Marion, en Indianápolis. Desde el primer día fue un evento mediático de proporciones que pocos procesos judiciales alcanzan. Cámaras de televisión de todo el país. Periodistas apostados en los pasillos y en las aceras afuera del edificio. Fanáticos de Tyson concentrados en la entrada con carteles en su defensa. Conductores de radio y analistas deportivos opinando sin haber revisado ni una sola pieza de la evidencia presentada. Adentro del tribunal, la realidad era más silenciosa, más densa, más pesada. El fiscal J. Michael Kobe construyó el caso de la acusación de manera meticulosa y ordenada. Cada pieza de evidencia presentada cumplía una función específica dentro de la narrativa que él estaba construyendo para el jurado. Presentó el informe médico forense con todos sus detalles técnicos. Presentó el testimonio de las compañeras de cuarto de Désiré, que describieron el estado en que la encontraron cuando regresó esa noche. Presentó la declaración del chofer de la limusina de Tyson, un hombre llamado Virginia Foster, que había notado algo en el comportamiento de Désiré al salir del hotel que lo había perturbado lo suficiente como para recordarlo con claridad meses después, y presentó a Désiré Washington. Cuando Désiré subió al estrado, el tribunal quedó en silencio. Tenía 19 años para ese momento. Había pasado meses sabiendo que este día llegaría, sabiendo que tendría que pararse frente a ese jurado, frente a las cámaras, frente a los abogados contratados específicamente para hacerla quedar mal, y describir en voz alta, con todos los detalles que el proceso legal requería, lo que le habían hecho. Lo hizo. Describió la noche del 19 de julio con una claridad y una coherencia que no se improvisa y que no se finge. Respondió cada pregunta de la fiscalía y después respondió cada pregunta de la defensa. Los abogados de Tyson, encabezados por Vincent Fuller, uno de los penalistas más reconocidos de Washington, D.C., intentaron cada ángulo posible
para desestabilizarla. Le preguntaron por qué había aceptado subir a la limusina de madrugada. Le preguntaron qué esperaba encontrar en la habitación de un hombre que acababa de conocer. Le preguntaron si no era cierto que ella había buscado esa situación. Le preguntaron, con todas las letras, si no estaba mintiendo. Desiree Washington respondió todo, sin perder la compostura, sin contradecirse en ningún detalle, sin ceder ante la presión de un interrogatorio diseñado para agotarla y confundirla. El jurado la observaba, y observaba también cómo ella respondía a cada intento de derrumbarla. Mike Tyson también testificó. Su versión era que el encuentro había sido completamente consensual, que Desiree sabía exactamente a lo que iba y que la historia que contaba era una invención. Sus abogados habían construido todo un argumento alrededor de esa versión y la presentaron con la elocuencia que el dinero puede comprar. Pero la evidencia médica seguía ahí, inamovible, verificada, firmada por un profesional que no tenía ningún interés en el resultado del caso, y el jurado tuvo que decidir entre esas dos versiones. El 10 de febrero de 1992, después de 9 horas de deliberación, el jurado regresó al tribunal. El secretario leyó el veredicto en voz alta. Culpable de violación. Culpable de conducta sexual criminal por la fuerza en 2 cargos adicionales. La sala tardó un momento en reaccionar. Afuera, algunos seguidores de Tyson no podían procesar lo que estaban escuchando. Adentro, la familia de Desiree Washington lloró. El 26 de marzo de 1992, la jueza Patricia Gifford dictó sentencia. 6 años de prisión en la correccional de Indiana, con posibilidad de libertad condicional después de 3 años. 4 años adicionales de libertad condicional supervisada. Tyson escuchó la sentencia de pie. Sus abogados anunciaron de inmediato que apelarían. Argumentaron irregularidades en el proceso. Presentaron mociones. Intentaron cada recurso legal disponible para retrasar o revertir lo que el jurado había decidido. Todo fue rechazado. En marzo de 1992, Mike Tyson ingresó a la correccional de Indiana para cumplir su condena. Salió en mayo de 1995, después de 3 años, por buena conducta. Y aquí es donde la historia se vuelve más incómoda todavía, porque lo que ocurrió después de la liberación de Tyson dice tanto sobre el caso como el juicio mismo, y quizás más sobre el tipo de sociedad que existía entonces y que, en muchos aspectos, sigue existiendo hoy. Tyson volvió al boxeo. Firmó uno de los contratos más lucrativos de la historia del deporte en ese momento. Peleó de nuevo. Ganó. Perdió. Su vida continuó teniendo una dimensión pública enorme. Las televisoras lo entrevistaban sin mayores preguntas. Los promotores lo buscaban. El mundo del espectáculo lo reincorporó con una velocidad que no dejaba espacio para la reflexión. Y con esa reincorporación llegó algo que Desiree tuvo que presenciar desde la distancia. La reescritura gradual y sistemática del caso en la memoria colectiva. Los comentaristas deportivos que aprovechaban cada aparición pública de Tyson para reabrir la discusión sobre si el jurado se había equivocado. Los conductores de radio que planteaban la pregunta como si tuviera 2 lados igualmente válidos. Las entrevistas donde Tyson hablaba de su condena como una injusticia y encontraba audiencias dispuestas a escucharlo. Como si la condena, el jurado, la evidencia médica documentada y el proceso legal más seguido de ese año no fueran suficientes para cerrar el debate. Como si una mujer que había tenido el valor de denunciar a uno de los hombres más poderosos del mundo del deporte,
que había sobrevivido un juicio donde fue atacada públicamente durante semanas, que había visto su nombre y su historia circular en todos los medios durante meses, siguiera debiendo demostrar algo más. Ese patrón tiene nombre, se llama revictimización. Y no es exclusivo de este caso ni de esta época. Es el mecanismo que se activa casi automáticamente cuando una víctima denuncia a alguien con poder suficiente para construir una narrativa alternativa y para pagar a las personas que la distribuyan. Desiree Washington eligió no participar en ese debate. No dio entrevistas largas, no escribió un libro sobre su experiencia, no construyó una carrera pública basada en lo que le había ocurrido. Eligió proteger su privacidad de la manera más radical posible, que era simplemente desaparecer de los reflectores. Terminó sus estudios. Siguió adelante con su vida. Esa decisión también merece reconocimiento, porque hablar cuando había que hablar fue un acto de valentía que tuvo un costo enorme y real. Y decidir cuándo dejar de exponerse, cuándo protegerse, cuándo poner un límite a lo que el mundo puede exigirle a una sobreviviente, también requiere una clase de fortaleza que es fácil subestimar desde afuera. El caso Washington contra Tyson llegó en un momento bisagra en la conversación sobre el consentimiento, el poder y la responsabilidad en Estados Unidos. En 1991, el concepto de que una mujer podía ser agredida por alguien que conocía, en un contexto social aparentemente normal, todavía generaba resistencias enormes en la cultura popular. La pregunta de qué había hecho ella para merecer lo que le pasó era considerada legítima en muchos espacios públicos. El juicio cambió algo, no todo, no de manera inmediata ni completa, pero algo cambió. La condena de un hombre de esa magnitud, con esos recursos, respaldado por esos abogados y por esa base de fanáticos, demostró que el sistema podía funcionar cuando la evidencia era suficiente y cuando la víctima tenía la determinación de no retroceder. Ese precedente importó para las mujeres que siguieron el caso, para las que tenían sus propias historias y miraban lo que le estaba costando a Desiree hablar, para las instituciones legales que tuvieron que procesar públicamente lo que significaba condenar a alguien de ese perfil. No resolvió nada de manera definitiva. Los problemas estructurales que el caso expuso, la manera en que el dinero puede comprar narrativas, la facilidad con que se cuestiona la credibilidad de las víctimas, la lentitud con que la cultura cambia aunque la ley condene, seguían ahí después del veredicto, siguen ahí hoy. Pero el veredicto existió, y eso no es un detalle menor. 3 décadas después de ese julio en Indianápolis, el nombre de Desiree Washington sigue siendo recordado. No como la víctima anónima de un caso famoso, sino como una joven de 18 años que tuvo el valor de ir hasta el final, cuando el camino más fácil, sin duda, era no hacerlo. Que se paró frente a abogados millonarios con su testimonio y con la verdad de lo que le habían hecho. Que no se dobló bajo el peso del escrutinio público, de los ataques a su credibilidad, de la máquina mediática que trabajó activamente para que la duda sobre ella fuera mayor que la certeza sobre él. Eso no es poca cosa. Eso es, en muchos sentidos, todo. La pregunta que este caso deja abierta sigue siendo válida y urgente hoy. ¿Cuántas mujeres miraron lo que le pasó a Desiree Washington durante ese juicio, el escrutinio implacable, los ataques públicos a su reputación, la exposición de su vida privada ante millones de personas, y decidieron que el precio era demasiado alto para pagarlo? ¿Cuántas tenían una historia similar y eligieron el silencio porque vieron con sus propios ojos lo que le costó a ella hablar?
No tenemos manera de saber ese número, pero hacerse esa pregunta, tomársela en serio, no descartarla como retórica, es necesario. Porque los sistemas no cambian solos. Cambian cuando alguien decide hablar, aunque duela. Aunque el costo sea visible y real. Aunque el mundo entero esté mirando y no todos estén del lado correcto. Desiree Washington habló. Y eso importa mucho más de lo que cualquier titular de periódico supo capturar en su momento. Este fue el caso completo de Desiree Washington contra Mike Tyson. Un juicio real, una condena real. Y una mujer que se negó a quedarse callada cuando hacerlo le habría resultado infinitamente más cómodo.